de Estado. El Grupo Parlamentario Vox agradece su comparecencia informativa y la exposición que acaba de realizar. Quisiera expresar, sin embargo, nuestro malestar ante un modo de proceder, no suyo, sino del Ejecutivo, hacia esta Cámara. Después de largos conciliábulos, el Gobierno eleva el proyecto de presupuestos más expansivo de la historia de España, con un gasto nada menos que un 33,3% superior a las nada austeras cuentas del señor Montoro. Y se nos pide que examinemos semejante disparate en un tiempo récord de 2 semanas. Esto es, como suele decirse, puñalada de pícaro, una expresión castiza que no requiere mayor explicación. Al hilo de pedirle nos aclare algunas cuestiones de detalle, quisiera decirle 3 cosas. La primera es que no nos creemos su cuadro macroeconómico y, en consecuencia, nos parece que sus previsiones carecen del mínimo rigor. En segundo lugar, déjeme afirmar por enésima vez que un esfuerzo de defensa ya por debajo del 1% del PIB es impropio de un país de la talla de España, que aspira a la condición de actor estratégico. Y el proyecto del Gobierno, a pesar de ese leve incremento de gasto de un 4,6%, deja las cosas tal cual. Le diré, por último, que una distribución aproximada de un 65-35 entre partidas respectivamente destinadas a recursos humanos y materiales, poco menos, revela una gestión global de los recursos muy ineficiente. En primer término, ¿cómo esperan ustedes que nos creamos que la economía nacional va a experimentar tan solo un decremento del 11,2 cuando el Banco de España estima la caída en un 12,6? Por no desmoralizarnos del todo, tacharemos de exagerados a quienes piensan que podemos caer hasta un 18%. Pero con pilotos como el señor Iglesias, a los mandos del aparato, España puede. En eso estamos de acuerdo. En ausencia de un horizonte financiero a medio y largo plazo comprometido en una revisión estratégica o una ley formal, un panorama tan incierto como este nos hace dudar de la viabilidad de los programas especiales de modernización, incluso a corto plazo. Cuando menos, tememos retrasos en la entrega de nuevos sistemas e incluso cancelación de inversiones. Juegan ustedes con fuego y creo que muchos sospechamos que lleguemos a quemarnos todos si su alegría financiera, que no nos atrevemos siquiera a calificar de keynesiana, se desvanece dando paso a un rescate. ¿Puede decirme, señora secretaria de Estado, con qué previsiones financieras a largo plazo planifican ustedes cuando se reprograman continuamente los pagos de los programas especiales? ¿Va a hacer frente el Gobierno a esos pagos o va a continuar haciéndose trampas en el solitario, incumpliendo los compromisos adquiridos con la industria nacional de defensa? ¿Les importa que esto ponga en riesgo miles de puestos de trabajo? Somos conscientes del difícil momento, tanto económico como sanitario, que vive nuestro país. No obstante, también es cierto que la potencia de combate relativa de nuestras Fuerzas Armadas se está deteriorando en un contexto regional en el que el esfuerzo de defensa de algunos países, como Marruecos o Argelia, alcanza cotas del 3,5%. Sé que no falta en su departamento quien piensa que España no está en condiciones de afrontar lo que llaman una carrera de armamentos. Pero no puede negarse que un esfuerzo de defensa que sigue sin alcanzar siquiera la mitad del 2% comprometido en Gales, nuestras Fuerzas Armadas carecen de recursos esenciales para su alistamiento y su sostenimiento. Lo dijo en esta Cámara el general Alejandre, a la sazón, jefe del Estado Mayor de la Defensa, que cesó en el cargo poco después, y no hay indicio alguno de que se haya puesto remedio a esta situación. La sucesión de preguntas que desearíamos hacerles es interminable. Empecemos por algo que nos inquieta. Este año no se ha presupuestado ni un mísero euro para municiones y explosivos del Ejército de Tierra. ¿Cuál es el estado de las reservas de guerra en nuestro país? ¿Tiene idea el Gobierno del riesgo que un déficit de inversiones permanentes puede suponer no solo para el alistamiento de la fuerza, sino para la seguridad del personal? Debo recordarle lo sucedido en Hoyo de Manzanares hace 9 años, a causa del uso de minas caducadas, en el que hubo que lamentar 5 muertos y otros tantos heridos de gravedad. Y se nos dice que hay en el depósito 140.000 artefactos en semejante estado. Continuemos. Explicando un poco, encontramos las consignaciones previstas para mantenimiento de sistemas, buques y aeronaves, 122N. ¿Por qué el mantenimiento de buques ha sufrido una reducción de casi el 68%? ¿Por qué el de aeronaves un 60%? La consideración de tales carencias con impacto en la preparación de la fuerza sería demasiado prolijo de considerar. Pero nos lleva a la tercera de las inquietudes que desearíamos exponerle, la falta de racionalidad interna del gasto en defensa. No puedo ocultarle que la lectura de la memoria acompaña los presupuestos
es un ejercicio muy grato. Ahí está todo en los programas. La consideración de nuestros hombres y mujeres como el recurso más valioso, la decidida apuesta por la investigación y el desarrollo, la innovación tecnológica. Pero pasemos de las musas al teatro. ¿Por qué las dotaciones para actividades de I+D se han reducido en un 15%? ¿Por qué el presupuesto del INTA en un 19%? Y de otra parte, ¿no se considera importante, por ejemplo, la dotación de armamento ligero de nuestras tropas con la tecnología actual? La inversión ya era cero en este sentido. Estoy explicando un poco, cogiendo cosas que me llaman la atención. Pues es inversión cero, ahí sigue. Pero no quisiéramos dejar sin mencionar nada tan relevante como los programas especiales de modernización, es decir, el 122B. ¿Cuándo llegará el reemplazo de las fragatas clase Santa María próximas a alcanzar los 35 años de vida, con el programa F-110? ¿Cuándo podrá el arma submarina disponer de una capacidad equivalente a la de otros países de la región, como el programa S-80? Argelia tiene navegando 4 submarinos, que serán 6. ¿Cuándo sustituirá el Ejército de Tierra sus viejos VMR y TOAS y la Infantería Marina sus vehículos anfibios? Y el Ejército del Aire sus aviones de patrulla marítima. Consultar el plan de inversiones plurianuales que presentan desde esa zona. Solo llega hasta 2024 y hay voces que ni siquiera aparecen. En la interminable senda de las restricciones presupuestarias de la defensa se ha llegado a ese desequilibrio que aludíamos entre inversiones y gastos corrientes. Un marco financiero tan restrictivo, cuando ya no pueden recortarse los efectivos, no es posible contener el peso relativo de los recursos humanos en el presupuesto. Solo un sustancial aumento de las consignaciones globales podría hacer desaparecer ese dilema entre lo importante que sería modernizar y lo urgente, es decir, mantener el alistamiento y la moral del personal. Porque no hay elección posible. Tanto la renovación de los sistemas como su eficacia son importantes y urgentes. Como también lo es retribuir dignamente a esos hombres y mujeres, el recurso más valioso que tenemos. En suma, a pesar de ese engañoso 4,6% de incremento, nos ponen ustedes ante una nueva reducción presupuestaria, al menos en términos relativos, que indica la escasa relevancia que el Gobierno y sus socios conceden a las Fuerzas Armadas y al Departamento que usted representa. Compare con el 157% que sube el Ministerio de Igualdad. Ahí lo dejamos. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, y gracias, señora secretaria de Estado, por el esfuerzo en contestar. Sé que eran muchas preguntas, ¿no? Y no esperaba que me las contestara todas, ¿no? Siquiera alguna, pero descuide que se las formularemos por escrito en su momento, porque todas las consideramos importantes. Compartimos la preocupación del Gobierno por la COVID, cómo no, por supuesto, ¿no? Y es natural que haya una adecuación en este ejercicio presupuestario de los presupuestos de defensa a esta realidad. Pero el mundo no se ha parado. A veces parece que lo ha hecho y nos preocupa mucho, viendo cómo la actividad económica cae y demás y tal, ¿no es? De ahí también la inquietud por tanta alegría presupuestaria, como vemos aquí, tanto optimismo, que desde luego no compartimos. Lo que sí es cierto es que el mundo está cambiando y no porque lo diga yo. Dice, la última década ha presenciado cambios que se han traducido en una erosión notable del orden internacional y en un protagonismo inusitado del uso de la fuerza. Esta cita es de la Directiva de Defensa Nacional de este mismo año, 2020, ¿no? Es cierto que nada será igual después de la COVID. El debate sobre si los ejércitos están para la guerra, para la defensa, para la paz, en fin, eso es superfluo por completo. Los Estados no tienen derecho a la guerra, los Estados lo que tienen es derecho a la legítima defensa, todos lo sabemos, pero al final a los ejércitos siempre les cae la misma papeleta, sigue siendo la misma, la realidad del combate. O están preparados o no están preparados. Y con la orientación de los presupuestos que ha habido en los últimos años, ya le puedo decir que no pueden estarlo. No pueden estarlo porque unas Fuerzas Armadas de la entidad de las nuestras, que es semejante a la de otros países, ¿no es? Si comparamos, pues, por ejemplo, podemos comparar con Italia, aunque tenga el doble de Fuerza Aérea y casi el doble de Armada, ¿no? Que ya es significativo, que España, pues no pueden estar preparados, ¿eh? Aquí hay buques que se paran en la mar, aquí hay aviones que se caen, aquí hay vehículos que no funcionan, y
esto pues no se puede discutir, claro, con un esfuerzo presupuestario como el que estamos viendo, ¿no? Con un esfuerzo de defensa del 1%, me da lo mismo que sea el 0,9 o el 1,1. Lo cierto es que no alcanzamos el 2 de promedio, que se decía que íbamos a alcanzar y que asumimos ese compromiso en Gales. Es imposible que esto pueda funcionar y por eso manifestamos esta preocupación. Además hay una cuestión, y perdone, señor presidente, que termino enseguida. Hay una preocupación en todo esto. Cuando le decimos que hay un desequilibrio entre gastos de personal y material, aquí se ha hablado del 53% en personal. Hay gastos asociados que nos hacen llevar la cifra en el libro amarillo. Ustedes mismos lo ponen, 63%. Ahí lo tienen, ¿no? En gastos de personal, bueno, pues ¿qué va a pasar en el futuro? Realmente está cargando, ¿no?, por esta restricción presupuestaria, toda la contención del gasto en tratar mal a los militares, ¿no? Tratar mal a los militares en retribuciones y en muchas otras cosas en comparación con otros servidores públicos. No digo que sea objetivamente, pero sí en comparación. Y esto, pues, creo que debe corregirse. Muchas gracias, señor presidente, y perdone por el... Muchas gracias, señor Rossetti. A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gutiérrez Díaz. Muchas gracias. La palabra la señora Sarta. Muchas gracias, señor presidente. Mi general, diputados, buenas tardes, casi ya, tardes. Mi general, bienvenido a esta casa. Muchas gracias por su intervención. En la mía abordaré asuntos que usted ha explicado muy bien, por cierto. No hemos hablado con anterioridad de los mismos y, sin embargo, coincidimos en casi todo. Se nota que hemos estudiado en escuelas parecidas y que hemos tenido muchas experiencias a lo largo de los más de 45 años de servicio a España en las Fuerzas Armadas. No obstante, insistiré en algunos de ellos en estos escasos 5 minutos que me conceden. Comienzo mi intervención con una breve introducción para situarnos en el contexto y para centrarla en las responsabilidades del GEMAD y no en otras que pertenecen, en todo caso, a la Secretaría de Estado de Defensa, la anterior compareciente, y a la que vendrá a continuación la subsecretaria de Defensa. En cuanto al contexto, simplemente recordar un par de apuntes que considero esenciales. Las Fuerzas Armadas son un decisivo factor de disuasión contra todo lo que pueda atentar contra la seguridad, la unidad e independencia de España y el orden constitucional establecido. Y segundo, las Fuerzas Armadas deben de constituir un factor de cohesión y vertebración de la nación y, al mismo tiempo, constituir una herramienta eficaz en nuestra política exterior. En cuanto a las responsabilidades del GEMAD, a él le corresponde el planeamiento de fuerzas y las operaciones militares que las Fuerzas Armadas realizan 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año, tanto en el exterior como en territorio nacional. Las Fuerzas Armadas no tienen derecho a huelga. Mi general, usted y yo sabemos de lo que hablamos cuando tratamos el presupuesto para la defensa. El debate de cañones-mantequilla está superado y la consigna de hacer más con menos también. En el primer caso no debería de existir ese debate, pues la seguridad es una necesidad que está en el segundo nivel de la pirámide de necesidades de Maslow, por detrás de lo más básico que es el alimento, el agua y el abrigo. Y en cuanto a lo segundo, las Fuerzas Armadas están, como bien sabe, al límite de sus fuerzas, por lo que con los recursos asignados harán lo que puedan, a costa del esfuerzo de sus hombres y mujeres y estableciendo prioridades de forma que, aunque se pierda volumen de recursos, se mantengan capacidades que permitan cumplir con las obligaciones contraídas. Con un presupuesto que ronda el 0,9% del PIB, muy poco va a cambiar con respecto a los últimos años, y más teniendo en cuenta que es sabido que tanto el presidente como el vicepresidente segundo del Gobierno no son muy entusiastas de todo lo referente a Fuerzas Armadas y que, por lo tanto, estas no están entre sus prioridades. Pero, ¿qué ha cambiado con respecto a años anteriores que debe representar un desafío y un gasto adicional en defensa? Dos cosas: el COVID y el Brexit. En cuanto al primero, la situación crítica y que ya estaba prevista en la Estrategia Española de Defensa como amenaza, hasta 11 veces se citaba, ha puesto en evidencia la falta de previsión de los gobiernos de turno y la necesidad de contar con reservas suficientes para afrontar esa y otras emergencias que de manera repentina pudiesen aparecer. En este caso, las Fuerzas Armadas, como no podía ser de otra manera, se volcó con la operación Balmis y ahora con la operación Baluarte, pero puso en evidencia que es necesaria, por ejemplo, la potenciación de la sanidad militar. ¿Se imaginan una agresión externa, en teoría también imprevista, sin estar preparados ni tener medios para afrontarla?
Las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para, en caso necesario, una defensa de forma autónoma. En cuanto al Brexit, España deberá asumir un protagonismo mayor en el contexto europeo por la salida de la segunda potencia en asuntos de defensa en la Unión Europea, lo que debería requerir una mayor inversión de España en seguridad y defensa, a pesar de que Reino Unido continúe con nosotros como socio en la OTAN y aliado. Respecto al planeamiento de fuerzas, usted tendrá que priorizar sobre adquisiciones o modernización de los sistemas de armas. A este respecto, nos gustaría hacerle un par de preguntas. ¿Ha realizado el Ministerio de Defensa el plan programado de inversiones a futuro anunciado por el anterior secretario de Estado de Defensa hace ya 2 años? Y en relación con el punto anterior, ¿continúan con el mismo interés e ímpetu el desarrollo de los 7 grandes programas? Telecomunicaciones, fragatas, helicópteros, submarinos, vehículo de combate, ruedas 8x8, etcétera. Este segundo punto es de vital importancia, pues de ello depende, entre otras cosas, la seguridad y la vida de nuestros hombres y mujeres. Es preciso decir que para cumplir con las misiones que se le encomiendan con el presupuesto asignado a su departamento, usted tendrá que distribuirlo sobre 3 aspectos básicos, interrelacionados y necesarios: la instrucción del personal y el adiestramiento de las unidades, el mantenimiento de los sistemas de armas y la participación de nuestras fuerzas en la seguridad colectiva en las 3 grandes organizaciones de las que formamos parte: OTAN, Unión Europea y Naciones Unidas. De los 3 aspectos citados, nos gustaría que nos indicase cuál es su prioridad y qué razones le inducen a ello. Sabemos que el mantenimiento de los sistemas de armas es el gran pagano de esta carencia de recursos, costosos y altamente técnicos sistemas de armas de los 3 ejércitos. Ahora, muchos de ellos están parados, lo que se traduce en falta de instrucción de tripulaciones y nuevas averías por falta de mantenimiento. Se trataría, pues, de asignar más recursos al sostenimiento y, cuanto menos, mantener el nivel de capacidades que nos permitan cumplir las misiones asignadas. Sin embargo, desde el punto de vista de las operaciones, incluyendo el apoyo logístico, el presupuesto para 2021, que son 3.821 millones de euros, ha sufrido una disminución de 128 millones de euros con respecto al del 19 programado, con un aumento de 67 millones de euros más para las operaciones, pero con una disminución en el apoyo logístico por valor de 194 millones de euros, lo que no es una buena noticia, teniendo en cuenta el razonamiento anterior. Mi general, voy concluyendo. Mi general, ¿serán capaces nuestras Fuerzas Armadas de mantener las capacidades mínimas para atender a nuestra propia seguridad y las que nos solicitan nuestros aliados? Le voy a hacer una pregunta sin más introducción también, ya termino. ¿Cree usted que con el presupuesto asignado España podrá afrontar con garantías todos sus compromisos dentro y fuera de nuestras fronteras? ¿Seremos un aliado fiable como esperan nuestros socios? He concluido. Muchas gracias, presidente, por el tiempo. Muchísimas gracias, señora Sartá. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues 4 consideraciones muy rápidas. La primera de todas, pues efectivamente yo quería esa contestación para que los demás compañeros diputados pues sepan de que esto es un conjunto y que no se puede trocear, que tiene que ir todo a una. Vale. En segundo lugar, siento y lamento mucho, porque yo pensaba que no, que a pesar de reducir volumen de fuerza se podían mantener las capacidades que teníamos anteriormente, que usted ha dicho que ha habido que dejar capacidades en el suelo, con una terminología aérea, indudablemente, capacidades en el suelo. Y eso lo siento mucho. Y después, hablando de inversión y de presupuestos, hay algo que tenemos que mirar a futuro y que cuando yo tuve mando en la Brigada Acorazada, pues lo llevé a cabo, y es el tema de los simuladores. Los simuladores es una inversión extraordinaria que de momento es un poco más costosa, hay que invertir, pero que a corto y medio plazo ahorra muchísimo dinero y entrena y produce unos bienes muy grandes. Habría que invertir más en simuladores. Y finalmente, referente al bienestar que afecta a la moral de nuestros soldados y de los militares de graduación más baja, pues decir que hay una solución que habría que insistir en ella, que es dentro de las bases y los acuartelamientos, constituir alojamientos con capacidad suficiente, no solamente para la tropa, sino también para los suboficiales y para los oficiales. Porque, por ejemplo, aquí en Madrid el salario es igual que el de uno de Zaragoza o igual que el de uno de Castellón o de Valencia, y, sin embargo, el coste de la vida es muchísimo más caro y si a un suboficial o a un soldado le proporciona su alojamiento, su familia no tiene que sufrir las consecuencias de que tenga que alquilar una casa. Y esa es también una solución que se podría tomar. Yo particularmente, y hay testigos por aquí, pues ya lo hice en la Brigada 12 con mis soldados y con los suboficiales creando una residencia nueva. Así que nada, esas eran las observaciones que quería hacerle y
por si sirven de algo también. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sarta. En representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Postor. Gracias. Vos tiene la palabra el señor Mestre. Gracias, señor presidente. Bienvenida, señora subsecretaria. Y como no puede ser de otra manera, nos unimos con entusiasmo a la declaración con la que usted ha iniciado su presentación respecto a la labor, muchas veces sacrificada, de los miembros de las Fuerzas Armadas, concretamente en la operación Balmis y Baluarte, pero también en otras operaciones fuera de nuestras fronteras y también en territorio nacional. Y también le deseamos, en esta nueva etapa que empieza en la subsecretaría, los mayores éxitos, porque sus éxitos serán los éxitos de los profesionales de las Fuerzas Armadas que, francamente, lo necesitan. El Gobierno ha presentado un proyecto de presupuestos con los que pretende abordar la reconstrucción económica, social y sanitaria de un país diezmado por la pandemia. Una tarea que emprende siendo el mayor ejecutivo en tamaño de la democracia y uno de los más mastodónticos de Europa. El Ministerio de Defensa contará en 2021 con un presupuesto de entre 9.000 y 10.000 millones de euros. Si finalmente se aprueba el borrador de los presupuestos, esta cantidad significa un 2,2% del total de los presupuestos y que deja al Ministerio de Defensa en la cola del ranking de todos los demás ministerios. Lo malo es que estas cifras están realizadas sobre una previsión de ingresos por parte del Estado que son muy poco realistas. Y no lo digo yo, lo dice el gobernador del Banco de España recientemente. Por lo que está por ver qué juegos malabares se tendrán que hacer para cumplir con estas cantidades. En lo que respecta al reclutamiento, el límite máximo de efectivos de militares de tropa y marinería a alcanzar, como usted ha dicho, será de 79.000. Las Fuerzas Armadas sumarán en total 130.000 efectivos aproximadamente. Y el documento habla de una adecuada planificación de efectivos. Y mi pregunta es, ¿debemos entender que esa planificación está referida a los objetivos y líneas de acción que se plantean en la Estrategia de Seguridad Nacional o es el número que viene dado únicamente por los sueldos que se pueden pagar? Uno de los desafíos que tiene el Ministerio de Defensa, que ha salido a relucir con los anteriores intervinientes, es la temporalidad de los miembros de las Fuerzas Armadas. Con las leyes en vigor, la de tropa y marinería y la de la carrera militar, en el horizonte del año 2036, hasta 50.000 efectivos pueden verse obligados a abandonar las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años. En estos años atrás, ni el Gobierno socialista ni el Gobierno del Partido Popular han sido capaces de dar respuesta a esta situación. Del mismo modo, formaciones políticas como Unidos Podemos y Ciudadanos, que han mostrado públicamente su preocupación ante esta problemática, tampoco han sido capaces de llevar al Parlamento una proposición de ley. Mi grupo parlamentario presentó una proposición de ley para establecer un régimen común para las categorías de oficiales, suboficiales y tropa y marinería, con el criterio de que la relación de servicios de todos los militares profesionales sea esencialmente la misma y esté regulada por una misma ley. Con fecha 10 de septiembre pasado, el Gobierno no presta conformidad para su tramitación a este proyecto de ley por producir un aumento de los créditos presupuestarios del 2021. A la vista de esta disconformidad, presentamos una enmienda a la propia proposición de ley para que el coste de los 200 millones aproximadamente se asumiera en los presupuestos del siguiente año, del 2022. Transcurrido el plazo de posicionamiento del Gobierno sin que éste se haya producido, instamos tanto al Gobierno como al resto de grupos parlamentarios de la Cámara que apoye la proposición de ley por la que se modifica la Ley de la Carrera Militar a fin de establecer un régimen profesional único para el personal militar y profesional. Hora es ya de reconocer que los militares de tropa y marinería tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos y no pueden quedar sujetos de por vida a una precariedad que no afecta a los empleados públicos, cuando sus condiciones de vida y servicio, como usted ha señalado, son más duras y exigentes que las que corresponden a la mayoría de estos funcionarios. Otro punto importante es la brecha salarial que existe entre los miembros de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil y Policía Nacional, pese a tener el mismo nivel. Y esto es abismal. Como ejemplo, un sargento del Grupo A nivel 20 percibe 940 euros menos que su homólogo de la Benemérita. Esto es un 43% de diferencia, es una absoluta injusticia.
En los últimos años han sido varios los ministros de Defensa que han propuesto, con buena intención, la adecuación salarial del personal de las Fuerzas Armadas, pero sin haberse llegado nunca a adoptar medida alguna para la consecución de tal fin. El Ministerio de Defensa, es verdad, tiene previsto la modificación del reglamento de retribuciones de personal de las Fuerzas Armadas. Esta modificación, según el borrador, apenas prevé un incremento de 88,5 millones de euros, cifra muy alejada de los 200 millones necesarios para poder acometer de manera satisfactoria una equiparación salarial real. Nuestro grupo parlamentario presentó una proposición no de ley que fue apoyada en comisión por todos los grupos, en la que instábamos al Gobierno a que, tras los informes y estudios preceptivos, se lleve a cabo la justa equiparación salarial entre los miembros de las Fuerzas Armadas y los de la Guardia Civil y Policía Nacional. Y terminando, por cierto, casi se me olvidaba, hay un programa, el 912Q, que me gustaría que me contestara esta pregunta. El título del programa es Asesoramiento para la protección de los intereses nacionales para financiación del CNI. ¿A cuánto asciende sus consignaciones? Porque es todo tan secreto que no sabemos a quién preguntar. Le agradecería que nos diese un poco de luz si los intereses nacionales no se resienten, ya que ese centro de coste está adscrito a su subsecretaría. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mestre. Señora subsecretaria, siento de verdad haberla decepcionado. Yo, sin embargo, espero que usted no nos decepcione en el puesto que ocupa tan importante en el Ministerio de Defensa. Lo que sí es decepcionante es no contestar a las preguntas que yo le he hecho. Espero que sean contestadas con posterioridad. Y creo también que ese ataque personal que usted me hace tiene más que ver con conseguir el aplauso de su propio partido que con los hechos reales que yo he planteado en mi intervención. Señora subsecretaria, en mi intervención he pretendido simplemente poner de manifiesto algunas de las situaciones injustas que respecto al personal tiene que afrontar su ministerio y que estos presupuestos que debatimos deberían solucionar. En mi caso concreto me he referido a la equiparación salarial y a la temporalidad de la tropa profesional que cumple 45 años. En total son aproximadamente 400 millones de euros. Pero nuestra frustración se hace inmensa cuando comparamos y vemos, por ejemplo, que el Gobierno ha decidido aplicarse en el 2021 la subida salarial que se rechazó hace solamente unos días en el Congreso para los Diputados. Subida que se suma a la que ya se concedieron en enero del 2020, cuando se aplicaron la subida salarial del 2% pactada con los funcionarios para ese año. En lugar de garantizar el estado del bienestar, el Gobierno opta una vez más por el bienestar de los políticos. Por ejemplo, incrementa las partidas de sus socios, el Ministerio del Vicepresidente segundo se incrementa en un 70%. El PNV es recompensado por una subida en el concierto vasco de más del 100%. Y Cataluña será la comunidad autónoma que reciba más inversión. Más propaganda. La partida presupuestaria a financiar en Televisión Española se incrementa en un 25%. Chiringuitos de género. En plena pandemia, el Ministerio de Igualdad será el segundo que más crezca, con un incremento de un 157%. Y ante este panorama, ¿cómo cree usted, señora subsecretaria, que se puede sentir un miembro de nuestras Fuerzas Armadas, el recurso más crítico del Ministerio de Defensa, como ha señalado el GEMAD, al que se le niega la equiparación salarial o se le echa a los 45 años? Tristeza y desolación. Gracias. Gracias, señor Mestre.